Hola, Hola Ana,
Buenas tardes. Hola Danilo, estábamos esperando a ver si se conectaba alguien más para comenzar. Ok, estamos los dos acá. No se la trata. Mira esto. ¿Ya viste? Sí. ¿Ven? Vamos a ponerle ahora. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver lo último que nos quedaba, que era sobre la farmacoterapia en situaciones especiales. Recuerdan que vimos en el adulto mayor, vimos en pediatría y ahora vamos a ver la farmacoterapia en el embarazo y en la lactancia. Vamos a ir empezando porque ya son y cuarto. Por ahí luego se conecta alguien, pero así tampoco ustedes tienen que esperar tanto. Bueno, vamos a ver primero algunos datos de relevancia y por qué hacen también
tan importante el tener que conocer, tanto en el embarazo como en la lactancia, la importancia del consumo de medicamentos. De acuerdo a la estadística, dentro de los principales consumidores de fármacos se encuentran las mujeres durante la gestación, durante el trabajo de parto y durante la lactancia. Según diferentes estudios, en promedio las mujeres embarazadas consumen 11 diferentes medicamentos durante los 9 meses de gestación y toman contacto con 7 diferentes fármacos durante el periodo de trabajo de parto, y aproximadamente un 90% de las puérperas, es decir, las mujeres que ya han parido, utilizan algún fármaco durante la primera semana del puerperio, es decir, durante la primera semana luego del parto. Entonces, viendo todos estos datos que son actualizados y datos que aporta la OMS, podemos observar, creo yo, que ustedes puede parecer esto nuevo, les puede haber sorprendido esta estadística sobre que durante el embarazo y durante es una de las etapas en donde se consumen mucha cantidad de fármacos, ¿sabes? De diferentes fármacos. Y también, bueno, luego del parto, sí es conocido que hay mujeres que consumen algún tipo de fármaco, analgésico, ¿no? Principalmente eso. Pero bueno, durante el embarazo también se consumen, como ven ahí, varios fármacos diferentes, y no sé si ustedes recuerdan que ya habíamos visto en la primer clase cómo la FDA clasificaba los diferentes fármacos dependiendo en 5 categorías distintas, los cuales algunos se podían utilizar durante el embarazo, porque no se consideraba, de acuerdo a las investigaciones, que provocaran algún tipo o que hubiera algún tipo de riesgo frente a su consumo, pero también había otros que eran de categoría X, que estaban totalmente contraindicados por el riesgo que suponía, ¿no? Ahora vamos a volver a ver un poco de eso. Desde el punto de vista farmacoterapéutico, entonces, el embarazo, así como la vejez y la edad pediátrica, es una situación también singular y especial. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Por varios motivos, ¿no? Algunos de ellos es que tenemos una nueva situación fisiológica, es decir, el organismo está funcionando de una manera muy distinta a cualquier otra situación. Hay cambios a nivel del metabolismo, cambios a nivel de la hemodinamia, es decir, el corazón, los vasos sanguíneos el corazón pasa a latir más rápido, a pasar mayor cantidad de sangre por él, por minuto. Hay una nueva situación también a nivel endocrinológica en cuanto a lo que es la secreción de diferentes hormonas. También por todo esto habrá una nueva situación farmacológica, especialmente farmacocinética, ¿tá? Cambios en lo que es la farmacocinética, y porque además sin duda es que ahora son 2, ¿no? Los sujetos. Cuando nosotros hablamos a veces para algunas otras situaciones en cuanto a la alimentación y todo eso, decimos, bueno, sigue siendo una madre que tiene que cubrir otras reservas energéticas, pero no se toma como 2 personas. Cuando hablamos de farmacología, sí tenemos que hablar de 2 personas, tanto la madre como el embrión en una primera etapa y posteriormente el feto, porque los medicamentos van a actuar de manera diferente en cada uno. Entonces ahora en esta etapa de embarazo está lo que se llama la unidad materno-feto-placentaria. Y ahora vamos a ver qué es lo que
va sucediendo con respecto a la farmacología en estas tres objetos, digamos, ¿no? Tanto a nivel de la madre, como a nivel del feto, como a nivel de la placenta. O sea que cuando hablamos de farmacología en el embarazo y en la gestación, tenemos que acordarnos que tenemos tres partes, digamos, y que cada una de ellas tiene diferentes mecanismos fisiológicos y por lo tanto van a ocurrir cambios en varias cosas. Otros datos importantes a conocer es algunas cosas con respecto a el daño que pueden llegar a provocar el uso de medicamentos en el embarazo. Por ejemplo, los defectos congénitos, es decir, enfermedades con las cuales los niños ya nacen, son aproximadamente, por suerte, es un porcentaje bajo, ¿tá? de problemas, enfermedades con las cuales nacen los niños, entre un 2 a un 4%. Pero de ese porcentaje, menos del 1% se le atribuye a los fármacos. O sea que los medicamentos son el causante o el causal de menos del 1% de enfermedades con las cuales los niños ya nacen, ¿no? Pensando en la teratogenia por fármacos, es decir, daños que pueden llegar a provocar en el feto o en el embrión. Si bien es un 1%, o sea que es un porcentaje bajo, si nosotros pensamos que es atribuible esto solamente al uso de medicamentos, es un número importante, ¿ah? Porque es algo que podía haber sido totalmente prevenible. Lo otro que importa conocer es, como yo les decía hoy, que hay un alto consumo de fármacos durante el embarazo y que en nuestro país del 96% de embarazadas, o sea, sobre un total de un 96%, el 78%, o sea, un porcentaje altísimo, consume 2 o más medicamentos. ¿No? O sea que tenemos de la población embarazada un gran porcentaje que consume y que consume más de un medicamento. Y también hay datos estadísticos que nos muestran que el 50% de los embarazos no son planificados. Eso significa que al no tener un embarazo planificado, la detección de ese embarazo generalmente es tardía, y mientras tanto se estuvo consumiendo fármacos que algunos podrían resultar teratógenos para el bebé, o sea que esto pone en riesgo en estos casos, ¿no? Después que también hay gran parte de medicamentos que tienen riesgos indeterminados, es decir, que no se conoce mucho a nivel del embarazo, por las limitaciones que ya hemos hablado antes de hacer estudios en embarazadas. Y bueno, y finalmente esto, ¿no? De que hay una gran limitante para poder determinar cuáles fármacos son teratógenos, cuáles no, por lo que hemos hablado ya y les comentaba recién, de la dificultad para realizar las investigaciones sobre todo lo que es la parte de los parámetros farmacocinéticos en embarazadas. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con la farmacocinética, ¿no? Con el proceso LADME en el embarazo. Comenzamos hablando de lo que es la absorción, ¿no? Como segundo paso. Acuérdense que el proceso LADME o farmacocinética comenzaba con la liberación, algunos autores comenzaban directamente con la absorción. Con respecto a la absorción, el vaciado gástrico, es decir, el estómago, se vuelve mucho más lento en vaciarse, permanece durante más tiempo con contenido. Acuérdense que esto
Hay medicamentos que necesitan un estómago, un medio ácido, un estómago vacío para poder absorberse bien. O sea que si tenemos un enlentecimiento en el vaciado y por lo tanto un estómago que permanece lleno durante más tiempo, esto va a generar un problema. Lo mismo que con el enlentecimiento de la motilidad intestinal, es decir, los intestinos también se vuelven más perezosos, más lentos, y por lo tanto la absorción se va a ver retardada. También disminuye la secreción ácida, ¿no? O sea que el estómago está menos ácido que de costumbre. Y si hay medicamentos que necesitan esa acidez para poder degradarse y absorberse y no la tenemos, esto es una complicación. Y destacar también que a nivel intramuscular, porque si les comento que la absorción está disminuida, me refiero a la absorción de la medicación que ingresa por vía oral que va al estómago. Porque otra medicación que ingresa por vía parenteral, como por ejemplo las intramusculares, no van a estar disminuidas, sino que van a estar aumentadas porque todo el sistema sanguíneo está más acelerado en el embarazo, ¿está? Que de costumbre. O sea que esto explica el hecho del por qué también a las mamás que están con amenaza de parto prematuro, la medicación para madurar los pulmones del bebé se administra por vía, a la mamá por vía intramuscular, ¿tá? Por la gran absorción aumentada que se encuentra a nivel de los músculos, y por lo tanto va a llegar más rápido esa medicación que va a ayudar en la maduración de los pulmones. En cuanto a, acuérdense que luego de la absorción pasábamos en el proceso LADME a la distribución. Con respecto a esto, acuérdense que luego de que se absorbía, se distribuía por la sangre. Acá puede verse beneficiada la distribución porque, como ya les comentaba hoy, el corazón late más veces por minuto. Si normalmente por nuestro corazón expulsa por minuto 7 litros aproximadamente de sangre, ¿no? Que llegan a todo nuestro cuerpo, en el embarazo eso se duplica y el corazón pasa a expulsar aproximadamente entre 14 y 15 litros por minuto. O sea que aumenta muchísimo el volumen sanguíneo. Por lo tanto, esto puede beneficiar a la distribución. Pero acuérdense ustedes que todos los fármacos, la grandísima mayoría, se distribuye por la sangre unido a proteínas. Y en el embarazo ocurre también que disminuye la cantidad de proteínas en plasma, y por lo tanto esto va a afectar lo que es una distribución normal. ¿Qué pasa con el metabolismo? Bueno, acá ocurre que las drogas que se metabolizan por vía hepática, que son la gran mayoría, puede llegar a verse alterada esta metabolización, ¿tá? Porque resulta, acá volvemos a recordar todo el complejo de enzimas del citocromo P450, era un complejo de enzimas que ayudaba a metabolizar ciertos fármacos. Resulta que la progesterona, que se encuentra en un porcentaje muy alto durante el embarazo, genera, vamos a decir, genera que todo se metabolice mucho más rápido, que todo este complejo enzimático del hígado lo induce, la presencia de la progesterona alta, lo hace trabajar mucho más rápido y por lo tanto me va a eliminar los fármacos con una frecuencia mucho mayor. ¿Qué pasa con la eliminación? Bueno, también la vemos alteraciones. El flujo sanguíneo renal, es decir, la cantidad de sangre que circula por los riñones,
aumenta casi al doble, ¿no? Aumenta en un 50%, aumenta la filtración glomerular, es decir, que la cantidad de orina que se produce lo hace de una manera mucho más rápida, y este aumento en la eliminación, que también puede llevar a que un fármaco dure menos tiempo porque se lo expulse de una manera mucho más rápido que de costumbre, puede llegar a poner en riesgo a la embarazada. Vieron que quizás, bueno, al ver que un medicamento le dura tan poco, pueden indicarle una doble dosis, y bueno, y esto finalmente nos lleva a una complicación. Bueno, eso entonces para ir aclarando sobre cuáles son los cambios farmacocinéticos que ocurren en la embarazada. Como vimos, cambios a nivel de la absorción, cambios a nivel de la distribución, del metabolismo y de la excreción, ¿no? Cambios a nivel de todo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la placenta. Hablamos de unidad materno-feto-placentaria, estuvimos hablando un poco de la parte materna y de qué manera influye, y ahora vamos a ver la placenta. ¿Qué sucede con esto? La transferencia placentaria de casi todas las drogas, es decir, que atraviesen la placenta, las drogas, principalmente ocurren por un mecanismo llamado difusión, que quizás ustedes ya lo han visto, pero simplemente se basa en el que, como la sangre de la madre y del bebé no se cruzan, pero sí los vasos sanguíneos están al lado, los del bebé de los de la madre, entonces a veces difunden las diferentes moléculas del lugar de donde hay menos hacia donde, del lugar de donde hay más hacia donde hay menos. O sea que hay moléculas que simplemente atraviesan la placenta porque del otro lado no hay ningún fármaco. Hay algunas drogas que van a pasar de una manera mucho más sencilla, que son conocidas como las drogas lipofílicas, que se disuelven muy bien en agua, sí, está bien. Y luego las otras drogas que se disuelven mucho mejor en agua, en grasa, perdón, son las que van a pasar de una manera mucho más sencilla. Todos los fármacos, para que le quede grande este concepto y no nos entreveremos con mucho más. Los fármacos que van a atravesar la placenta de una manera sencilla son los que se disuelven bien en grasas. Los que se disuelven en agua, vamos a decir, se disuelven, me refiero a el agua del organismo o a las drogas de nuestro organismo que tenemos nosotros, al tejido graso o a los líquidos de nuestro organismo. No hablo de agua ni de grasa del exterior. Todos los medicamentos que se absorban y vayan, digamos, directamente a la grasa, esos son los que van a atravesar de una manera mucho más sencilla que los otros que no lo hacen. Otra cosa que también va a afectar el paso de una molécula de un lado al otro va a ser si son de gran tamaño. Esto va a llevar a una complicación ya que no puedan pasar libremente. O sea que un fármaco, para que atraviese la placenta, tiene que cumplir con determinadas características. Tiene que ser bien soluble en lípidos, es decir, en grasas. Tiene que tener el tamaño de la molécula del fármaco. Bueno, dependiendo de su tamaño va a ser si va a pasar más rápido o si directamente no va a pasar.
¿Está? O sea que la placenta es una barrera en el embarazo. Dependiendo de de qué tipo de droga sea, es si esta va a atravesarla de una manera mucho más sencilla, si no va a poder atravesarla o si va a poder atravesarla con ayuda. ¿Y qué pasa con el feto? El feto, como sabemos, puede tener consecuencias muy dañinas hasta llegar a la muerte. Si todo medicamento que uno ingiera sin tener presente si está apto o no para el embarazo puede llevar a que esto ocurra, ¿no? Tenemos lo que es la teratogénesis, que es cualquier malformación que pueda presentar el niño. Y el teratógeno, entonces, es ese agente que va a producir la malformación. Entonces, para contarles un poquito, que no es que en todo momento se pueden dañar todos los órganos del bebé, ¿no? Cuando éste se enfrenta a un medicamento que resulta teratógeno, no se va a dañar todo inmediatamente, pero sí se va a ir siendo progresivo. Y ahora, como les voy a mostrar en una tablita que hay por acá, van a ver que dependiendo de la etapa de la gestación en la que se encuentre, es el daño que puede llegar a producir en el bebé. Se consideran, a ver, está. Entonces, más allá de todo eso, siempre el momento crítico, es decir, en donde hay mayor riesgo para cualquier órgano, es cuando aproximadamente entre los 15 y 60 días, cuando ocurre el periodo de la organogénesis, ¿tá? Porque necesitan esos órganos, tienen que formar, tienen que madurar y tienen que estar en una situación fisiológica lo más parecido a la realidad, ¿tá? Por lo tanto, este tipo de fármacos, cuando a veces se intenta a ver cómo les digo, cuando uno busca poder prevenir la teratogenia de un fármaco, importa mucho tener presente en qué momento es que la embarazada lo consumió, ¿tá? Para de esta manera poder llegar a determinar cuáles son los daños que puede causar en el bebé. Hay una etapa en la que se dice que no hay grandes riesgos, y eso es, por ejemplo, cuando inmediatamente luego de la fecundación, aproximadamente durante la primera semana, luego de que se fecunda, que el bebé todavía no se unió, ese embrión no se unió a la pared del útero, ahí no hay un riesgo significativo, porque al no estar unido no tiene forma de llegar ningún teratógeno, pero a partir de allí, después de que, o sea, entre los 15 y los 60 días, que comienzan a formarse los órganos principales, ahí tenemos un riesgo muy alto de que si la mamá consume un fármaco que no está aprobado para el embarazo, este fármaco llegue y produzca produzca un riesgo muy grave en el niño. Entonces, a ver si pueden llegar a interpretar esta imagen. Si ustedes, bueno, ahí ven el dibujito del bebé desde que se fecunda, ahí más a la izquierda está el espermatozoide con el óvulo, luego comienza a multiplicarse las células y luego el niño comienza a desarrollarse, ¿no? Todas esas formas raras que ustedes ven, todo eso es un ser humano, desde el periodo de desarrollo hasta que finalmente está listo para nacer. Entonces,
Eso que está en color amarillo les dice el riesgo, cuando este bebé está en riesgo de que si se enfrenta a algún teratógeno, el cual puede ser un medicamento, va a alterar la formación de sus órganos. Por ejemplo, dice ahí, a ver si ustedes logran ver, en la columna que está a la izquierda, Central Nervous System, es decir, sistema nervioso central. Les muestra que cuando está en amarillo entre el 3 y el 8, entonces entre la tercera y la octava semana de gestación, cuando la mamá se enfrenta a un fármaco que produce daño en el embarazo, le va a producir al bebé un daño a nivel del sistema nervioso central. Luego, a ver, ven ahí que dice palate en la columna a la izquierda. Palate habla del paladar, y fíjense que dice entre las 6 y las 8 semanas aproximadamente. ¿Se dan cuenta de esto que les estoy diciendo? ¿Pueden llegar a verlo o no? Si los voy a dibujar, a ver si lo entienden. Esto les digo yo. Fíjense que el color, esto acá, palate, y viene acá, y el color amarillo está entre el 6 aproximadamente y el 8. O sea, que los niños, por ejemplo, que nacen con el labio leporino, es decir, bueno, groseramente llamado mellados, o con el paladar hendido, es decir, el paladar abierto, es porque la mamá se expuso a algún teratógeno, que puede ser desde un fármaco, un pesticida, alguna droga de abuso como el alcohol, etc. Si la mamá se expuso a todo eso entre la sexta semana y la octava de gestación, el niño es muy probable que nazca con un tipo de malformación, porque su paladar en ese periodo se está cerrando. Cuando la mamá se enfrenta a algo que le produce un mal, se detiene eso, no se cierra más, queda abierto, y por eso cuando nacen vemos que el niño nace con un labio leporino, por ejemplo. ¿Van entendiendo o no se va entendiendo nada? Se entiende, sí. Sí. Está. Profe, una duda. Sí, Que usted dijo, está bien lo que yo entendí, que los órganos empiezan a generarse después de los 2 meses, de los 60 días, digo. no. Los órganos, como ven ahí, empiezan a formarse a los 15 días de haberse producido la fecundación. Es decir, las dos personas tienen relaciones sexuales, justo estaba en un periodo fértil y se produce la fecundación. Se une el espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer. Ese huevo formado continúa su viaje por la trompa de Falopio y llega al útero, aproximadamente se implanta, es decir, se agarra de la pared del útero a la semana luego de que se haya ocurrido la fecundación. Cuando él se prende a la pared del útero, ahí es que comienza a desarrollarse. O sea que entre los 15 y los 60 días es el periodo más crítico en el cual van a ocurrir las malformaciones mayores, porque en ese tiempo comienzan a formarse los órganos más grandes, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces, en ese periodo es en donde ocurren las malformaciones más graves, que pueden llegar hasta a costarle la vida al bebé. El riesgo, como ven ahí en la imagen, está hasta aproximadamente, ven que está en amarillo, hasta acá. Hasta ahí llega el color amarillo, por ejemplo, hasta las 16 semanas, si la mamá se enfrentó, 16 semanas son
3 por 4, 12 más 4, 3 meses. 16 semanas son 3 meses. Bueno, hasta los 3 meses tenemos un riesgo de que se presente alguna malformación, es decir, que un órgano se forme mal. ¿Tá? Cuando la mamá se expone desde el momento que quedó embarazada hasta los 3 meses a algún, ya sea medicamento, muchas cosas, radiaciones, etcétera, muchas cosas que pueden llegar a hacerle mal al bebé, bueno, hasta los 3 meses de embarazo tenemos riesgo de que esos órganos se formen mal. Luego de los 3 meses seguimos teniendo riesgo, pero los órganos ya van a estar formados, van a seguir madurando, pero ya van a estar formados. O sea que no va a haber un defecto en la forma de los órganos. Sí va a afectar luego la madurez, el funcionamiento, pero no la forma. Es decir, por ejemplo, el cerebro. El cerebro, como ven ahí, sistema nervioso central, este que está acá arriba, lo amarillo es cuando está en riesgo. Está en riesgo desde la 3ª semana hasta las 16. O sea, que si la mamá se enfrenta, por ejemplo, no consume ácido fólico, que lo tienen que consumir en el embarazo porque ayuda a que se cierre el sistema nervioso central, si la mamá no lo consume, está en riesgo de que ese cerebro no se forme o de que se forme mal. ¿Tá? O sea, acá tenemos muchas patologías, desde lo que es una espina bífida, porque no se cierra bien tampoco la columna, hasta patologías del cerebro, conocidas como anencefalia, prosencefalia, lisencefalia, que le faltan partes, ¿viste? No se desarrollan, no se forman algunas partes del cerebro. Y eso me puede provocar enfermedades leves, como por ejemplo, que el niño tenga convulsiones permanentemente o esporádicamente, hasta niños que nacen o con el cerebro por fuera de la cabeza, que son incompatibles con la vida. ¿Tá? Entonces, ahí son eso, ¿no? Que no se forma correctamente el cerebro. Luego de los 3 meses, sigue estando en riesgo durante todo el embarazo. ¿Tá? O sea que si, por ejemplo, a los 6 meses se enfrenta y consume algún medicamento que estaba contraindicado y que está contraindicado porque puede producir un daño a nivel cerebral, me lo va a causar. Pero el cerebro ya está formado, pero el cerebro sigue madurando, o sea que me puede provocar, por ejemplo, también convulsiones, o que hay un área del cerebro, por ejemplo, el área que te ayuda a razonar, ese área no se desarrolla, entonces el niño nace retardado. ¿Tá? O sea que siempre va a haber consecuencias durante todo el embarazo, porque el niño siempre, una vez que se formaron sus órganos, deben de madurar. Pero las más graves, las malformaciones más graves, van a ocurrir cuando los órganos se están formando, o sea, entre los 15 días y los 60 días. Luego, sí puede seguir habiendo complicaciones, pero no en la forma del órgano, sino en la madurez, en el desarrollo. No sé si se entiende. O quedó muy confuso. No, se entendió, sí. ¿Sí? Los demás, si no me avisan, que se explique otra vez. Esperen que tengo que dejar de compartir, porque cuando dibujo no me permite seguir pasando. Bien. Ahí está. Bueno, si no entienden, como siempre me preguntan. Bueno, y acá nuevamente
recordarles lo que era la clasificación de fármacos de acuerdo al riesgo que suponen para una embarazada. Acuérdense que esa clasificación la hace la FDA. La FDA es la Food and Drug Administration, que se encuentra en Estados Unidos, en Washington, y es la encargada de clasificar el riesgo que suponen todos los fármacos que existen para la embarazada. Más allá que no todo está dicho, porque como les vuelvo a repetir, no es fácil poder hacer investigaciones en las embarazadas. Bueno, de los fármacos que sí se han investigado, es la FDA quien clasifica y quien informa cuáles son los riesgos. Entonces, acuérdense que en el embarazo, la FDA pone 5 categorías, medicamentos de categoría A, de categoría B, C, D y X, y establece que en la categoría A son medicamentos que se pueden consumir porque no han demostrado riesgo durante el embarazo. Los de categoría B sí se han hecho investigaciones. Esas investigaciones no, o sea, de las investigaciones que se han hecho no se han mostrado riesgos en el feto. Se han estudiado los fetos y se han visto que o sea, los bebés, y no había riesgo en los bebés. ¿Tá? Y por eso es que también son fármacos autorizados. ¿Tá? Categoría A y B, recuerden que son los que se pueden utilizar durante el embarazo. Los de A, los mejores. Los B, más o menos, pero se pueden utilizar también. Ahora ya los de categoría C, acá ya empieza el riesgo. ¿Tá? Porque acá me dicen que no puede descartarse el riesgo en los bebés, en los fetos, porque los estudios que se han hecho en animales sí han mostrado que han ocurrido daños. Los de categoría D ya también no se pueden utilizar porque los estudios me muestran que hay riesgo, que se presentan complicaciones en los bebés, ¿tá? Y solamente el médico los debería indicar si es mayor el riesgo que el beneficio. Es decir, si la madre no puede ser tratada de ninguna otra forma y necesita sí o sí la medicación, porque si no, la mamá puede enfermar gravemente y finalmente el bebé va a terminar enfermando gravemente, entonces en esos casos sí se los da. ¿Tá? Pero acuérdense, categorías C, D y X no se pueden utilizar, no se deberían de utilizar en el embarazo. Los X están completamente contraindicados debido a que sí se provocaron riesgos enfermedades muy graves en los bebés. ¿Tá? O sea, A y B sí se pueden consumir, C y D ya con riesgo conocido para el bebé, y los X está totalmente contraindicado porque producen abortos o producen los partos. Y acá les traje solamente para que vean los de categoría X, que son los que están contraindicados, es decir, no se pueden ni siquiera vender a la embarazada, que son, por ejemplo, el talidomida, el metotrexato, la lobastapina, ergotamina, misoprostol, anabolizantes, anticonceptivos orales, isótopos radioactivos, es decir, algunos nombres que por ahí algunos los ha visto, son los nombres más comunes que les puse para, bueno, eso, recordar que son de categoría X. Pero todo esto lo pueden buscar en un farmanuario, en donde describe cada fármaco y le pone la categoría a la que corresponde. Y bueno, eso en cuanto al embarazo. ¿Tá? Recordando y teniendo presente que tenemos 3 partes, si bien son 2 sujetos, 2 personas, su mamá y el bebé,
tenemos tres barreras, digamos, la mamá, la placenta y finalmente el niño. Las diferentes situaciones nuevas por la presencia del embarazo en lo que es la farmacoterapia involucran a los tres de diferente manera y con diferentes consecuencias. Y bueno, está. Eso en cuanto a embarazo. ¿Está? Recordar entonces que en la madre ocurren muchísimos cambios a nivel de la farmacocinética, a nivel de todos los procesos, el ADME desde la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación, porque cambia el metabolismo, porque cambian todas las hormonas, y todo esto influye directamente en los procesos fisiológicos. Luego recordar que a nivel de la placenta es una barrera, los cuales los fármacos que tienen que se unen bien a las grasas son los que la van a atravesar de una manera mucho más sencilla que los que se distribuyen en los líquidos corporales. Y lo otro que también importa la molécula, el tamaño de la molécula del fármaco, para ver si va a poder atravesar la placenta o no. Y por último, tener presente en cuanto al bebé, que está en riesgo durante todo el embarazo, pero el periodo crítico, es decir, en donde el órgano se está formando, es entre los 15 y los 60 días. Ahí vamos a tener malformaciones graves, o sea, órganos mal formados, y posterior a los 60 días sí seguimos teniendo riesgo, pero ya en cuanto al desarrollo y a la madurez de diferentes órganos. Bueno, entonces ahora vamos a ver farmacoterapia en lactancia, ¿tá? Que es la segunda parte de la clase y última. Tiene que quedarnos a todos muy clarísimo que la lactancia es la mejor forma de alimentación del recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. ¿Tá? Eso es lo que está demostrado. No hay uno que diga que no. ¿Tá? O sea que esto es algo importante, que lo tengan presente. La mayoría de los medicamentos que se prescriben a las madres que están lactando no tiene efecto sobre la lactancia o sobre el recién nacido. ¿Por qué? Porque van a haber otro tipo de factores que me van a determinar la excreción, es decir, que los fármacos salgan y atraviesen la leche. Van a haber factores maternos, factores del bebé y factores del fármaco. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no todo va a ir a la leche. Y que si va o no va, depende no solamente de la mamá, sino que también depende del niño y también depende del tipo de medicamento. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos factores maternos. Es decir, ¿por qué no está demostrado que siempre el consumo de fármacos va a ser mal durante la lactancia? Bueno, les acabo de decir, no depende solamente de que haya una mamá dando la teta. Depende de cosas de la madre, depende de cosas del niño. Ahora vamos a ver qué cosas de la madre influyen de manera positiva y de manera negativa. Por ejemplo, la composición de la leche de la mamá. Los fármacos que se disuelven bien en grasas se eliminan en mayor cantidad en la leche que en el calostro. ¿Da? El calostro, acuérdense que durante las primeras 24 o 48 horas se produce calostro, luego ya se empieza a producir la leche que va a ser de transición. Entonces, los fármacos que se disuelven bien en grasas, ahí no vamos a tener problema, porque va a haber una buena distribución. También influye la cantidad de leche que produce la mamá. Si produce muy poca leche, el fármaco tampoco va a llegar a atravesar. El intervalo de lactancia, cada cuánto se le dé la teta. Y también, sin dudas, que si hay algún problema a nivel renal o a nivel del hígado, puede llegar a generar un aumento de la cantidad del medicamento.
En cuanto a los factores del niño, hay que ver la capacidad que tiene el niño para succionar, ¿no? Para chupar la teta y ver qué cantidad de leche sale y por lo tanto si es significativo, es decir, y si el fármaco pudo haber atravesado o no. También la cantidad de veces que toma, el tiempo que ha pasado desde que la madre tomó el medicamento hasta que se le toma a la mamá la muestra de sangre, por ejemplo, para analizarlo. Y también influye directamente la capacidad que tenga el hígado del bebé para poder metabolizar los diferentes fármacos. Y en cuanto a qué cosas del fármaco pueden llegar a complicar, digamos, también tenemos lo que son las propiedades físico-químicas, es decir, cómo estos se diluyen bien, que es lo que le decía, si en grasa, si en agua, el peso que tienen, cuanto más grandes, más dificultad hay para que atraviesen, y ver también cuáles son las propiedades farmacocinéticas de absorción, distribución, unión a proteínas, etc. Todos esos factores maternos, todos esos factores farmacocinéticos del propio medicamento que me van a influir en lo que es la persona. Entonces, tiene que quedar claro que la mujer que está lactando no tiene que dejar de tomar su medicación para poder dar la teta, sino simplemente a veces tener algunos cuidados, como por ejemplo, recién le di de mamar, entonces ahora sí me tomo el medicamento porque el bebé va a tomar recién la teta después de las 3-4 horas, o sea que el medicamento ya se metabolizó y tampoco hay riesgo de que pase nada por la lactancia. Siempre que sea posible, el medicamento tiene que administrarse a la madre inmediatamente después de haber dado de mamar. Hay algunas situaciones de riesgo, como por ejemplo que hay medicamentos que no son de uso en pediatría, que la mamá puede llegar a tener que recibir un tratamiento muy prolongado y eso también aumenta el riesgo. La presencia de algún antecedente familiar que tenga sensibilidad por alguno de los medicamentos o sus componentes. Y bueno, y por último, pero no menos importante, los lactantes o los prematuros que tienen un bajo peso al nacer. Entonces, no se aconseja, dependiendo siempre del fármaco, ¿no? Pero no se desaconseja que como están dando de mamar no pueden tomar ningún medicamento. Sí lo pueden hacer teniendo diferentes precauciones, como por ejemplo, vigilar siempre al niño, para ver si comenzara de manera temprana con alguna consecuencia, ver si tiene algún cambio en su comportamiento, si está más decaído, si falta el estímulo de la succión, si tiene un sueño que no es habitual, bueno, etcétera, etcétera. Cuando se conoce que el fármaco tiene efectos indeseables en el lactante, o sea, es un riesgo mayor, se debería de suspender la lactancia. También, por ejemplo, hay fármacos muy potentes que también, o sea, pueden llegar sin duda a atravesar y por lo tanto que esto suponga la suspensión de la lactancia. Y luego, ojo con una mujer que esté operada, pero que tenga insuficiencia, o sea que su hígado funcione mal o sus riñones funcionen mal, porque esto también puede llevar a una complicación. Entonces ahí podemos hablar de algunas normas generales para prescribir medicamentos en la embarazada, como por ejemplo
solicitar solamente lo que se necesita, no para tener de más. Solo lo que se necesita, recibir una dosis mínima y durante el mejor tiempo posible, evitar medicamentos de liberación sostenida, evitar fármacos que no den metabolitos activos, etc. ¿Qué les tiene que quedar de esto último que les comento sobre la lactancia? Bueno, que no podemos generalizar y decir que todos los fármacos van a dar problemas cuando la mamá esté embarazada, sino que primero hay que tener presente que hay muchos factores que dependen de la mamá, factores que dependen del niño, que van a llegar a finalmente a poder determinar si ha recibido, o sea, si ese fármaco ha causado un daño o no lo ha causado. Y bueno, y por aquí vamos terminando. No sé si hay alguna duda. Así que bueno, esperen un momentito que voy a sacar la gente que está hoy. Bueno, ninguna duda parece que entendieron todo. Les va a quedar una tarea con respecto al tema de hoy para hacer. ¿Está? Si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Que pasen bien. Chao, pase bien. Chau, chau.